La Iglesia Católica somos todos, o sea, todos los que nos bautizamos, ¿sí? La Santa Sede es lo que está en Roma, es el Estado de la Ciudad del Vaticano. Entonces, decir que la Iglesia Católica es un sujeto, no es así. ¿Sí? Profe, yo a esa, por ejemplo, no le puse nada. Es que no era nada, justamente. Ah, ok. Porque el sujeto es la Santa Sede. Claro. Y después, creo que ahí estaba también las personas físicas en cualquier condición, a esa tampoco le había puesto nada. Claro, claro. Ah, perfecto. En cualquier situación no. Recuerden, cuando vimos sujeto, claro, que había dijimos, situación excepcional para que sea sujeto. Claro. Está bien dejarla sin Está marcar, bien dejarla entonces. sin marca, justamente. Genial. Gracias. Está bien dejarla sin marca. ¿Sí? Sí, bueno. Vamos a tener que cambiar después el año que viene las preguntas, pero bueno, alguna otra se nos ocurrirá, alguna otra mala de estas cuestiones medias, pero bueno, a ver, es como para ver si realmente comprendieron más que nada la mecánica del derecho internacional, más que nada esta cuestión. Como recién dijeron ustedes, ¿no? Que ustedes recién hablaron, dijeron, de nada sirve estudiar de memoria. De nada sirve estudiar de memoria. Lo que sirve es justamente esto, poder razonarlo. Entonces, si uno lo entiende y lo razona, hoy va a ser esta pregunta, mañana va a ser otra, pero también les va a ir bien si pueden enganchar con el razonamiento, como le fue bien a la mayoría. Ojo, no es una crítica, es al revés. O sea, por eso empezamos con la buena noticia. Lo bueno, lo que a nosotros nos congratula un poco, es que hay muy pocas personas que no pudieron aprobarlo. Fueron 4 nada más de 40 y pico. Entonces, generalmente nosotros, nuestros antecedentes son más desaprobados. Entonces, realmente nos alegra. Pero bueno, por ahí yo qué sé, uno había esperado un 8 en algunas veces, un 8, por ahí. Pero bueno, entendemos que yo qué sé, por ahí tuvieron otros parciales y todo, y bueno, y hay algunas cosas que hay que pulirlas un poco. Profe, Bueno. para el segundo vamos a llegar. A mí me gustó mucho esta forma de evaluar, pero siento que no tuve el tiempo necesario como para dedicarle más tiempo de estudio a cada tema, porque venía de rendir otros 2 parciales la misma semana, y nada, me hubiese gustado estudiar más. Bueno, otra de las cosas que antes que ya empecemos con la clase, porque bueno, ya veo que vamos a dejarla, bueno, otra de las cosas es que lo que habíamos decidido, y bueno, con la profesora, ya lo habíamos decidido el año pasado, ¿sí? Era como no es lo mismo dar clase virtual que presencial, como uno en la casa se dispersa, y o sea, uno se entiende que por ahí se dispersan, que toca el timbre a alguien, que pasa a alguien, que el perro, que el nene, que no sé lo que pueda pasar en una casa, no es lo mismo cuando uno está en un aula, sentado ahí, se dedica exclusivamente y uno ahí por ahí se dispersa. Y no hay tampoco un libro de derecho internacional público preparado para ustedes. O sea, me refiero a que hay libros, un montón de libros de derecho internacional público, pero dirigidos a abogados. Y bueno, nosotros hemos sacado un montón de temas, o sea, no pretendemos que ustedes sean abogados, simplemente porque ustedes van a estar en el exterior y tienen que tener los principios básicos del derecho internacional público, ¿sí? Entonces, lo que habíamos decidido era que vieron que el reglamento general de estudio era que para ir al integrador y promover la materia, ustedes tenían que tener de promedio 6. Bueno, podemos volver a repetir la excepción que hicimos el cuatrimestre pasado, el año pasado, y bueno, y decir, bueno, los que aprobaron, pues los que desaprobaron no tienen que dar recuperatorio. Todos los que aprueben, no importa si es con 4 o con 7 o con 6, todos tienen derecho a un integrador, a ver si entonces ya ese último examen pueden servir para aprobar la materia. Se tiene que sacar 7 en ese integrador, ¿sí? Por supuesto que por ahí lo vamos a hacer distinto. Vamos a hacer a los que tienen promedio 4 o 5, vamos a hacer un integrador por ahí con un poquito más de preguntas. Por ahí en lugar de 25 hacemos 30 preguntas. Y a los que les da promedio 6, ahí hacemos un integrador con 25 preguntas.
¿Sí? ¿Estamos? Y les damos a todos y todas la posibilidad de, bueno, de no tener que ir a mesa. A ver si podemos terminar esta materia este cuatrimestre. Pero, Sí, profe, es una muy buena idea y está buena la oportunidad porque, nada, capaz que para el segundo parcial no llegaste tan bien, pero aprobaste igual y con el integrador reforzás más lo que estudiaste, más lo que sabes del anterior y te va bien. Es por muy buena eso, idea. Gracias. por eso. Muchas gracias. Bueno, si alguien más quiere decirlo, pero bueno, todavía falta para el integrador. Pero bueno, por lo menos ya saben, siempre y cuando no obtengan un 2, traten por favor de por lo menos rendir un examen como para que llegar, aunque sea así, bien todo es en la misma semana y todo, bueno, por lo menos prepararlo como para tener el 4, ojalá que tuvieran más, como para llegar a tener el 4 y bueno, y podemos hacer entonces ese integrador diferencial, podríamos decir, un poco diferenciado. Bueno, no sé si, Fabela, si querés comentar algo, decirles, ¿alguien quiere hablar? No sé. No, ahí hoy había quedado pendiente que, bueno, ya se charló igual, que Galarza y Chagua, Mendoza, habían comentado que les parecía mejor, ¿sí? El sistema. Es más justo para ustedes y nosotros no nos vemos limitados con la mejor o peor redacción. Cuando por ahí ponían el mismo concepto y uno lo escribía mejor y el otro, entonces es más objetivo. O sea, evaluarlos es más objetivo y nos sentimos que es más justo para ustedes. Perfecto. Bueno, Y otra cosa, 2 cositas ahora que se me pasaron por la cabeza. Primero, ¿el tiempo les alcanzó? Sí, A mí sí, profe. profe, sobró. Estuvo Estuvo bien. excelente el tiempo, porque como dijo, Perfecto. se hace rápido y después hay mucho tiempo para corregir, que es fundamental. Entonces es suficiente, con 25 preguntas, 2 horas, está bien, no necesitan que empecemos antes o terminemos después, o sea, estamos tranquilos que a las 7 empezamos a las 5 en punto y a las 7 ya seguro entregaron todos bien, holgados, podríamos decir. Eso me quedó medio con culpa, por las dudas, pero creo que ninguno, porque creo, Fabela, ¿no? Que terminamos antes, menos terminamos 20. antes. Sí. Pero bueno, por las dudas, como siempre me pasa que no les llegue el tiempo, pero era cuando tenían que redactar. Y la otra es lo del 4 menos o 6 menos. Bueno, es una alerta, justamente. Los que les puse, a ver, los que pusimos 6 menos es porque les daba un 5,50. Y es como que, ¿sabes qué bronca te da si llegas a ver un 5,50? Decís ahí por 50, entonces bueno, en lugar de 5,50, un 6 menos. Ahí subimos. Lo mismo, cuando le daban un 6,70 era un 7, o sea, no ponemos esos porcentajes. Y lo mismo, 3,50 era un 4 menos. O no, 4 menos era 3. 3,50 era 4. Y 3, cuando le daba 3, era un 4 menos. Eso significa, o sea, alerta para el segundo parcial. ¿Sí? Está aprobado, pero alerta. Bueno, ¿algo más? Nada más, así que entonces, ¿Tomamos lista? tomemos. Bueno, vamos a tomar a todos porque hay alumnos que aún no hemos sacado de la lista y otros que faltaron al examen, pero que están presentes, con lo cual todavía no van a estar en la lista y van a estar como alumnos, ¿no? Por ejemplo, Serraco ya era, ¿no? Que faltó, pero bueno, obviamente tiene todo presente, está presente en el aula. Acosta y Len, Presente por el chat. por el chat. Albornoz Cristal, Presente. Albornoz Nadia, Presente. Almacio Pamela, Presente. Altilio Alejandro, lo vi por ahí, presente. Alves Pereira, ausente. Baez Magdalena, Presente, profe. Berruete Micaela, presente. Presente. Bocciarelli María, Bocciarelli, ausente. Tiene todo presente, menos 2 clases. Bría Juan Cruz,
¿No está presente? Ausente. Burdet, Chamila. Burdet. Presente, Ahí por el está, chat. presente en el chat. Sí, tiene todo presente, me llamaba la atención. Bueno, Canteros, Cristian, supongo que ausente, como siempre. Chagua Mendoza, lo vimos por ahí, presente. Bien, en el chat. Chaneta Ornella, también todo ausente. Coronel Sofía. Presente, profe. Corbalán Tania. Corbalán, ausente. Costalonga Melina, Presente, profe. presente. Cuadro Macarena, ausente. D'Amico Vos, Presente. también lo vi por ahí. Bien. De Diego Romina, estaba presente, ahí está. Díaz Marcos, Presente, profe. bien. Díaz Nogueira, Camila. Presente, profe. Duarte Joana, ausente. Itulain Nicolás, ausente. Fernández Rodríguez, Malena. Tiene todo presente. Fernández Rodríguez, ¿no está? Ausente. Ferrabello Cintia, Presente por el chat. por el chat. Frontanilla Tomás. Presente. Ay, ¿dónde está? No lo vi. Presente. Ahí Se está, escuchó. presente. Galarza Lucas, presente por el Presente. chat. Gete Sofía. Gete Sofía, ausente. Jiménez Paula. Jiménez Paula, ausente. Gómez Ana Luna. Presente, profe. González Tatiana. No llegué Tatiana a González Patané. tuvo un problema familiar, dice Bianca Ah. Patané. Y, Ok. Bueno, está ausente de todos modos. claro. Gracia Mailén, Camila. Presente, profe. Guerra Abud Aime, Presente, por el presente. Guerra Abud Emir. Perfecto, presente. Guerrero de Lorenzo. Presente, profe. Lechman Yamila. Lechman, ausente. López Fernando, ausente. López Ludmila. López Ludmila, ausente. López Manuel, ausente. López Rodoni, la vi por ahí. Presente. Presente. Maldonado Daniela, ausente. Martínez Mariano, ahí también lo veo, presente. Martín Malmstein, Guido, presente en el chat. Martino María, Presente. Maslowski, ausente. Mayer Clara, presente en el chat. Melgar Lautaro. Melgar Lautaro, tiene todo presente, qué raro. Bueno, ausente. Melian Lien, lo mismo, pero está ausente, ¿no? Melian Sí. Lien, ausente. Méndez Moreno, presente en el chat. Sí. Morante Carla, ausente. Moreira Brisa. Moreira Brisa, ausente. Negro Juan. Negro Juan, ausente. Parra Esteban, ausente.
Patané Bianca, presente en el chat. Pereira Rodrigo. Pereira Rodrigo, ausente. Ponce Franco. Ponce Franco, ausente. Ramírez Juan. Ramírez Juan, ausente. Rivero Catalina, ausente. Rodríguez Candela. ¿La había visto? Ausente. Puntín Julieta. Presente, profe. Presente. Rodríguez Milagros, ausente. Rodríguez Wanda, ausente. Rojas Diego, lo vi por ahí. ¿Está presente? Presente. Presente. Romano Luciana. Presente. Bien. Sánchez Javier, ausente. Serrayoko Jiménez, presente en el chat. Sosa Escalada, ausente. Taboada, Emanuel, presente. Tiberi Milagros, ausente. Timonera Agostina, ausente. Timonera Alejo, Presente, profe. presente. Torres Juan Ignacio, Presente. presente. Traeta Bercia, ausente. Trenti Graciano, ausente. Vaca Belén, Eliana Belén, presente en el chat. Vázquez Ignacio, ausente. Virgile Enzo, Presente. presente. Vitortas Noelia Presente. y Zuleto Oviedo. Presente. Bueno, Bueno. Listo, entonces, a ver, vamos a compartir la pantalla. Ahí está. Bueno, empezamos entonces con, ven todos, ¿no? ¿Pantalla? sí, ahí se abrió. ¿Se ve? Bueno, entonces, vamos a empezar con lo que sería derecho del mar, ¿sí? El tema de derecho del mar, recuerden que ustedes vieron el territorio, no solamente el territorio se compone por lo que sería territorio terrestre, sino que un elemento del territorio también es el mar territorial, o sea, el aspecto marítimo. Entonces, el tema del derecho del mar viene, por eso dice antecedentes, es importantísimo el mar, primero, porque creo que todo el mundo sabe la importancia que tiene, que tenemos más o menos 3/4 partes de lo que sería el planeta, está cubierto por agua de mar, ¿sí? Y con todo lo que ello significa, o sea, era una vía navegable, ya desde la antigüedad, la importancia del mar era, bueno, ¿quién dominaba el mar? ¿Quién dominaba los pasos marítimos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque dominaba el comercio. Si bien ahora hay otros medios para el comercio, que ustedes justamente están hablando, están estudiando esta materia, lo que sería comercio, o esta carrera, mejor dicho, comercio internacional, sigue siendo importante como vía marítima para transportar cargas, primero, bueno, por lo económico que es, comparado con otros, y además porque ahora la capacidad que llega, vieron que ahora hay de estos súper graneleros, súper petroleros, o sea, hay buques gigantescos, vieron cómo el canal de Suez o el canal de Panamá quedan medio chicos con esa cantidad de barcos, bueno, por avión sería mucho más caro y no se podría transportar esto, ¿sí? Entonces, la importancia del mar, primero, bueno, como vía navegable, seguro, como transporte para el comercio, seguro, por los recursos naturales que tiene. Creo que todos saben, todos conocen la importancia, las riquezas que hay en el mar, tanto animales con los peces, como minerales, y ahí viene el tema del petróleo, el gas,
viene el tema de las tierras raras, viene el tema también del litio, o sea, toda esta minería que ahora se está usando en alta tecnología, en las ojivas nucleares también. Entonces, eso es importantísimo. ¿De quién es? Ese es el tema, o sea, ¿de quién es el mar? Si podemos decir que hay alguien que tiene algún dueño, ¿sí? Y ahora también por el agua en sí. Vieron esto de utilizar energía con hidrógeno, utilizar el agua para energías, las corrientes marinas. Y esto nos lleva también a un problema, porque si bien es fuente de riquezas, tanto minerales como vegetales, como animales, también es fuente de contaminación. Encontramos que hay islas de plástico en el mar, encontramos que hay muchas especies que se están extinguiendo. ¿Por qué? Porque están comiendo plástico. Entonces, hay que tener un cuidado fundamental, o sea, la comunidad internacional tuvo un cuidado fundamental con respecto al mar. ¿Por qué? Porque ahí vienen, digamos, podríamos decir, los dos bandos, o sea, hay una cantidad de países que desde los antecedentes, desde antaño, decía libertad de los mares. Entonces, hay un principio básico en derecho del mar que es la libertad de los mares. ¿Esto qué significa la libertad de los mares? Bueno, que cualquiera puede ir, pescar, cazar, sacar minerales. Eso por un lado, eso es lo que justamente la línea o la corriente de las grandes potencias y de los países desarrollados. Por el otro lado, vienen los países que por ahí tienen mucho litoral marítimo y que depende la alimentación fundamentalmente de esos países, depende de los recursos que tiene el mar, y muchas veces el desarrollo. Y entonces se habla del principio de lo que sería la reserva permanente de los recursos naturales. Entonces, ese tipo de países que por ahí no son tan desarrollados, que viven de la caza y de la pesca, que como su fuente principal de alimentación y de exportación, esos ¿qué hacen? Esos tratan de que el mar sea dueño, o sea, trata de adueñarse. Cuanto más mar tenga, mejor para ellos. Y esas dos corrientes es como que colisionaron. Entonces, en base a esto, a esta presentación, ¿para qué? Para decirles que llegar a un código del mar, como se conoce a la Convemar, que es un código del mar, demoró 3 convenciones. Fue necesario hacer 3 conferencias. Recuerden cuando hablaron tratados, cuando vieron tratados. Como es un tema, el derecho del mar, que importa a toda la comunidad internacional, Naciones Unidas, ¿qué hizo? Cuando se constituye Naciones Unidas, viene, bueno, vamos a tratar de hacer ¿qué? De llevar todas estas normas que eran de la costumbre, de ese derecho consuetudinario, esto de la libertad de los mares, hasta cuándo tengo derecho por el mar territorial. Bueno, todo eso lo vamos a llevar ¿a qué? A un tratado. A una ley que sea obligatoria para todas las partes. Y es un tratado universal, o sea que entonces se llamó ¿a quién? O se trató de llamar, o sea, se llamó y se trató de hacer un tratado universal a todos los países, darle participación para que entonces pongamos normas básicas con respecto al mar. Fue un proceso muy lento, ¿sí? Muy lento. Acá hay un presente y otro más que yo después lo pongo porque si no ahora... Entonces, ahí tienen que fue un proceso lento. La primera, antes de todas estas conferencias, resaltamos una declaración que es la de la primera, que es la declaración de Truman. Por historia, recuerdan quién era, presidente norteamericano. Hace una proclama en el cual se establece la soberanía norteamericana ¿sobre qué? Sobre la plataforma del mar, o sea, abajo, sobre lo que sería el suelo que cubre el mar. Entonces declaró a determinada profundidad, dijo, bueno, Estados Unidos ejerce su soberanía sobre el lecho y subsuelo del mar hasta tantos metros de profundidad. Esa fue la declaración Truman. Esta fue el primer puntapié para frenar un poco ese principio medio absoluto de la libertad de los mares, de los romanos Mare Nostrum y todo eso. Bueno, le sigue todos los países latinoamericanos y nosotros también. Y nosotros, por ejemplo, también en el 45, siguiendo la declaración de Truman, se hizo una declaración, pero no solo se hizo sobre la plataforma, sino que se hizo sobre las aguas que cubrían esa plataforma. Y eso lo llamó el mar epicontinental. Entonces, frente a esta anarquía, ¿por qué? Porque cada uno decía unilateralmente, cada país ejercía su soberanía y declaraba su soberanía sobre 12 metros, 20 metros, 200 metros, o sea,
no había algo fijo. Entonces, ¿qué hace? Bueno, llama en 1957 a la primera conferencia de Derecho al Mar, para tratar de entonces ponernos de acuerdo. Podríamos decir que todos los países unifiquemos criterios, tomar el derecho consuetudinario y unifiquemos criterios. Lo que seguro se sabía, estábamos de acuerdo todos los países en ese momento, cuando se hace en 1958 en Ginebra, estábamos todos de acuerdo en que 3 millas marinas de mar territorial era muy poco. Entonces, ahí sí se dijo, bueno, el mar territorial, que es donde ejerce soberanía, que es parte del territorio del Estado, lo vamos a prolongar. Y la idea era, bueno, prolonguémoslo un poquito más, prolonguémoslo más o menos 12 millas marinas. ¿Pero qué pasó? Bueno, no nos pudimos poner de acuerdo en cuanto a determinados puntos. ¿Cuál fue el resultado de esta? Fueron 4 convenciones de Ginebra de 1958, sobre alta mar, sobre plataforma continental, sobre mar territorial y zona contigua, y sobre administración y conservación de los recursos de alta mar. Se lo digo rápido porque ya fue reemplazado todo esto. Esto es como para que vean el proceso largo que fue. ¿Qué pasó con eso? Bueno, hubo un problema, ¿por qué? Porque no nos pudimos poner de acuerdo como estados en determinados puntos claves. O sea, se clausuró lo que sería, se dio clausura a la conferencia, sacaron esos tratados, pero esas convenciones vinieron no viciadas, pero vinieron ya observadas, nacieron con observaciones. Nadie estaba conforme con lo que habían llegado a eso. ¿Y por qué no estaban conformes? Primero, porque no nos pudimos poner de acuerdo como estados. Cuando yo digo pudimos, me estoy refiriendo a los estados. Los estados no se pudieron poner de acuerdo en cuanto a ¿qué? En cuanto a la extensión del mar territorial. Entonces esa quedó una fórmula ambigua, quedó a criterio de cada uno de los estados. Entonces, otra vez, problemas, porque algunos menos, otros más, están pescando frente a mis costas, primero. Segundo, los países recién independizados, estábamos en el 58, los que se estaban por independizar, nosotros ya estábamos independientes, pero hay otros países como África que estaban en proceso de descolonización. ¿Qué querían? Bueno, querían establecer una zona de pesca. O sea, querían hacer una diferencia. Primero mar territorial y después un poquito más, establecer una zona de pesca de jurisdicción exclusiva para el Estado costero. No se lo aceptaron. Eso no se lo aceptaron. Entonces, no quedó la zona de pesca. Quedó otro problema que era, ¿qué hacemos con la plataforma? La fórmula de la plataforma continental quedó muy ambigua y muy confusa, o sea que también generaba problemas, hasta dónde llegaba la plataforma continental de cada uno de los estados. ¿Qué pasaba con la plataforma de alta mar? Porque se reguló alta mar, pero ¿qué pasaba con la plataforma de alta mar? ¿De quién era? ¿Era de alguien? ¿No era de nadie? ¿Cómo la regulamos? ¿El mismo régimen de alta mar o no? Nada, no decía nada, o sea, se dan cuenta, ¿decía algo sobre contaminación? Muy poco. Entonces, había muchísimas cosas que se habían quedado como lagunas. Entonces, miren, Naciones Unidas, 58 se dictó la convención, se dictaron esas 4 convenciones. Al 60 llama a la segunda conferencia. O sea, rapidísimo, como dijo, bueno, vamos a tratar de solucionar esto. De esa segunda conferencia, nada. No surgió nada en limpio, no se pudieron poner de acuerdo. A todo esto, y ahí es donde vienen los nuevos países, los no alineados, ¿a qué? A presionar, ¿por qué? Porque estaban en contra del principio de libertad de los mares. ¿Por qué? Porque ellos ahora se habían independizado y no eran una costumbre que ellos tenían, si ellos eran colonia, y estaban justamente en contra de eso. Entonces empiezan a haber declaraciones regionales, declaraciones de las regiones, tanto en América como en África, que extienden un poco más la jurisdicción del Estado ribereño. ¿Para qué? Para proteger sus recursos naturales. ¿Por qué? Porque veían que todos estos grandes pesqueros venían y le depredaban y le sacaban todas las riquezas naturales y no podían hacer nada. Entonces, ¿por qué? Por justamente no había una línea divisoria. Entonces, empezamos con la Declaración de Santo Domingo, que eran los países del Caribe, en 1972, y ahí es donde empieza la diferencia entre mar territorial, 12 millas, y mar patrimonial, 200 millas. Entonces ven que de 12 a 200, ¿cómo se está extendiendo la jurisdicción del Estado ribereño? Pero el mar territorial era parte del territorio y el mar patrimonial, el Estado cuidaba con sus recursos naturales, que ejercía no la soberanía política, sino otro tipo de jurisdicción, otro tipo de prerrogativas, que era justamente
cuidar su patrimonio, ¿sí? Esto mismo pasó en África, y la declaración de Yaoundé en 1972 hace esa diferencia, pero en lugar de llamarla mar patrimonial, establece que la denominación es zona económica exclusiva. Y así se llega a donde, con esas dos declaraciones y con la presión de todos los países americanos y la presión de los países africanos y también los asiáticos, ahí llegamos a la tercera conferencia del mar. Y en este caso tengan en cuenta que tanto Estados Unidos como Canadá estaban también dentro de las repúblicas latinoamericanas, o sea, estaban de acuerdo con esto de las repúblicas latinoamericanas. ¿Por qué? Porque ellos también tienen mucha extensión de mar y se veían perjudicados ¿por quién? Por los otros países, más que nada por países de Europa que no tenían salida al mar, que venían a sus costas, tanto España como Francia. España tiene salida, pero digo que no tienen tanto amplio litoral, que venían y les pescaban y no podían hacer nada. Entonces ahí contábamos tanto con el apoyo de varias potencias, como de Canadá y como de Estados Unidos. Entonces se llega a la tercera conferencia de Derecho del Mar. Profe, perdón, ¿podría repetir las millas de mar territorial y mar patrimonial? Sí, igual ahora vamos a decir lo que ahora rige, que okay. Fue justamente, de ahí lo toman. Así que bien. Ahora no te preocupes porque sí, lo vamos a decir 50 veces porque eso es clave. Okay. Son todos antecedentes como para que vean que fue un proceso muy lento y muy largo. O sea, el derecho del mar trajo mucho conflicto de quién, y sigue trayendo, sigue trayendo. Miren que tenemos los chinos enfrente, los barcos chinos, y hay una convención, igual es como que no existiera, o sea, es un tema ese. Pero bueno, vamos a decir qué es lo que dice el derecho y después podrán ver todo lo que pasa en la realidad. Bueno, se convocó en 1973, ¿sí? Ahora, desde que se convocó, 9 años estuvieron discutiendo, miren lo que fue, 9 años, y fue cambiando de sedes, Nueva York, Caracas, ahí tienen todos los lugares donde fueron sesionando los 9 años, de 1973, dio como resultado, ya se clausuró, o sea, digamos que se clausuró la convención en Montego Bay, que es Jamaica. En Jamaica, Montego Bay, por eso viene el nombre de la Convención de Derecho del Mar, dio resultado un único tratado, que es se podría decir como un código del mar, que es la CONVEMAR, para no decir Convención de Naciones Unidas de Montego Bay sobre Derecho del Mar de 1982, la sintetizamos como la CONVEMAR. La CONVEMAR se aprobó en 1982, pero como es un tratado multilateral amplio, ¿recuerdan cuando vieron tratados? Es multilateral amplio, o sea que muchos estados tenían que ser parte y se pretendía que la mayoría de estados sean parte de la convención, se le puso, para que entrara en vigor, se le puso una exigencia muy fuerte en cuanto a cuántos instrumentos de ratificación y de adhesión se necesitaban. Recuerden que son términos que ustedes ya saben, que ustedes conocen. Entonces, recién podemos decir que se empezó a aplicar y que entró en vigor en 1994. Entonces piensen, desde 1973 que empezó todo esto, recién se pudo aplicar en 1994, casi 20 años. O sea, fue uno de los tratados que más tiempo de debate tuvo. ¿Qué es lo que tiene ese? Bueno, realmente es un código del mar, tiene todo, tiene todo esto que decíamos, tiene una zona contigua, tiene lo que es la zona, que es los fondos abisales, tiene todo un régimen específico, tiene 17 capítulos, tiene 320 artículos, tiene 9 anexos, crea un tribunal del mar, o sea, crea un tribunal internacional específico para resolver los problemas que suscita la aplicación de esta convención. Pero hay que tener cuidado cómo se la lee. Nosotros no vamos a darla toda porque les digo que es un curso. O sea, dar derecho del mar es todo un curso, ¿sí? Porque no solo para abogados, sino para oceanógrafos. Tiene algunas fórmulas que les digo que son chino básico para nosotros que no estamos en geología, o sea,
la isobara, isobata, son determinada terminología que es muy técnica, y entonces, bueno, nosotros vamos a dar un pantallazo general como para que tengan la noción básica de cuántas, estas zonas de mar, de cuáles son las zonas jurisdiccionales y todo eso. Pero cuando ustedes también estudien esto, tienen que tener en cuenta varias cosas. Primero, que cuando uno lee el articulado no puede venir acá a recitar artículos, primero, por eso tampoco queremos tomárselas a desarrollar o de memoria. Primero porque hay artículos que se contradicen entre sí. O sea, por un lado tenemos lo que dispone en mar territorial o en alta mar, y por el otro lado tenemos lo que dispone en la otra parte, que en la parte 12ª, que dispone el tema de conservación y administración del medio ambiente, de lo que sería el medio marino, de protección de las especies, protección contra contaminación. Entonces, esas cosas hay que compatibilizarlas, porque pareciera que estos artículos, en un lado dicen una cosa y en otro lado dicen lo contrario. O sea, ojo, hay que compatibilizar las distintas partes que tiene esta convención para poder dar, digamos, una explicación coherente. No se contradice, no es que se contradice, sino que la parte de la sección de protección del medio marino le da matices y relativiza la soberanía y las posibilidades que tienen los estados sobre el agua, sobre el mar, ¿sí? Otra de las cosas que tienen que tener en cuenta es que cuando empecemos a hablar de todas las zonas de mar, de todas esas áreas marinas, el tema es que se superponen. Entonces muchas veces uno dice, pero ¿cómo? Siempre empiezan a medirse del mismo lugar. Entonces, pero esto no lo vimos en otro lado, pero esto no es lo mismo. Entonces, ojo, porque las áreas se superponen. Hay entre las determinadas partes, hay artículos que no es que se contradicen, sino que establecen matices o relativizan determinados principios que se establecen por ahí en la primera parte. Y la otra que tienen que tener en cuenta es que recuerdan cuando vieron la clase anterior al parcial, fronteras, límites, recuerdan que el límite, habíamos dicho que era una línea imaginaria. O sea, el límite es un concepto jurídico, y acá lo mismo. Cuando nosotros hablamos de hasta acá llega el mar territorial, es una línea imaginaria que no está en el mar. O sea, ¿dónde está? En las cartas náuticas. Cuando ustedes van al mar, no ven ninguna línea que diga hasta acá es el mar territorial de Argentina, ¿sí? El mar, como cualquier recurso natural, es una unidad física. Y como unidad física, no reconoce las divisiones jurídicas. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Porque los peces, si ponemos un ejemplo, el calamar no sabe si está en mar territorial argentino o pasó a alta mar y entonces sí lo pueden pescar. Entonces, por eso se hace por ahí complicado muchas veces entender la mecánica y aplicarla en la práctica. Entonces, todo lo que nosotros vamos a ver es jurídico, son límites jurídicos, pero tengan en cuenta que los recursos naturales van y vienen, los peces van y vienen, y las corrientes marinas también van y vienen. Hay alta mar, hay pleamar. Entonces, el medio ambiente es una unidad física. Uno trata de delimitarlo jurídicamente, pero tiene que conocer esto, ¿sí? Tiene que conocer este problema. Entonces, en base a esto vamos a empezar por lo que sería lo más sencillo, que es alta mar. ¿Qué es lo que se dice? Bueno, ¿qué es alta mar? Una parte específica de alta mar, y entonces el concepto lo da, como dice ahí, lo define la Convemar, lo define por exclusión o por la negativa. Nos dice que es la parte del mar o zonas de mar que no son, por eso digo por la negativa, que no son ni mar territorial, ni zona económica exclusiva, ni zona contigua. Si nosotros queremos definirlo por la positiva y decir qué es, y bueno, podemos decir que es toda la zona de mar que se encuentra más allá de las aguas jurisdiccionales del Estado, ¿sí? O sea, es casi todo el océano, si ustedes lo miran, casi todo el océano, hablando de océano Atlántico, de Pacífico, casi todo ese océano es alta mar, sería la calificación jurídica de alta mar. Hay una aclaración que hay que hacer, porque todas estas lo aclara y dice que se hacen en tiempo de paz. En tiempo de guerra se les da
a los estados un derecho extraordinario de policía y de visita sobre los buques. El buque público puede visitar, puede detener y visitar a otro buque que sospeche que está traficando armas o que esté violando un bloqueo. Pero eso es un derecho extraordinario que es de policía que se le da en tiempos de guerra, no en tiempos de paz. En tiempos de paz rige entonces estas disposiciones de la CONVEMAR. ¿Cuál es la condición jurídica de alta mar? Bueno, no hay ningún artículo que expresamente nos diga en la sección de alta mar ni en otra sección que la condición jurídica es tal. No hay ningún artículo que expresamente lo establezca. Entonces, hay distintas teorías que por ahí uno puede barajar y pensar, bueno, a ver, ¿qué podría ser? Bueno, la primera que se le ocurrió a alguien que directamente se desechó fue res nullius. Ustedes saben lo que es res nullius. Y si yo digo que alta mar es res nullius, significa cosa de nadie, o sea que mañana la puede apropiar cualquiera y se puede adueñar de alta mar. Y eso es imposible. Eso está prohibido, y está prohibido por la misma CONVEMAR. O sea que, como el mismo artículo de la CONVEMAR se establece que nadie puede ejercer soberanía, entonces, sobre ninguna parte de alta mar, entonces la de res nullius se descartó de plano, se descartó de plano. Entonces algunos dijeron, bueno, y decimos que que sea una cosa común, o sea, si bien nadie puede ejercer soberanía, como dice, entonces la ejercen todos la soberanía, o sea, un condominio. Recuerden, cuando hablamos de limitaciones y todo eso del ejercicio de la soberanía, ¿y por qué no creamos un condominio? No. Tampoco queremos un condominio, ¿por qué? Porque hay muchos límites por el tema de la contaminación, por el tema de la depredación de las especies. Entonces, no, pongamos límites y frenos al accionar de cada uno de los estados. Entonces, no es tampoco un condominio, nadie es dueño, ni uno ni en conjunto, ¿sí? Ese concepto de dominio no rige en alta mar. Entonces, la doctrina mayoritaria dijo, bueno, vamos a poner que entonces la condición sería res communis usus, o sea, cosa de uso común. Entonces, ahí sí, como solo nadie es el dueño, nadie ni todos son los dueños, entonces la alta mar sería de utilización común para todos, los estados por igual. Y hay una corriente minoritaria que dice, bueno, pero vamos un poquito más allá de lo que sería cosa de uso común. Pongamos que sea patrimonio común de la humanidad. Entonces, si se dice que es patrimonio común de la humanidad, ahí hay otro tipo de régimen, como después vamos a ver cuando veamos en la zona. La zona sería la plataforma y el subsuelo de alta mar. Entonces, ¿por qué la doctrina mayoritaria no dice sí, es res communis humanitatis, como dice esta minoría? Primero, porque no lo dice expresamente, en cambio, cuando veamos nosotros la zona, en el tema de la plataforma submarina y los fondos abisales de alta mar, dice que es res communis, expresamente hay un artículo que establece que es patrimonio común de la humanidad, que es res communis humanitatis, y establece todo un régimen específico para eso, que también trajo un montón de conflictos, pero crea autoridades, crea determinados organismos que dan autorización, que dan concesión, que controlan, que hay que pagar un canon por explotar los fondos marinos de alta mar. Entonces, no es el mismo régimen. En alta mar no se dice eso, no tiene esos requisitos. Entonces, como no tiene todos esos requisitos, cuando hablamos de alta mar, y acá hagan la diferencia, cuando hablamos de alta mar estamos hablando solo de las aguas, el agua. Alta mar es agua, ¿sí? Solo hablamos de las aguas. Después cuando veamos espacio aéreo vamos a hablar del espacio aéreo sobre alta mar. Pero ahora la CONVEMAR, cuando habla de alta mar, habla de las aguas. ¿Por qué? Porque los fondos marítimos y oceánicos, esos fondos abisales, todo eso está regulado en otro capítulo que se llama la zona. Entonces, hagan bien esta diferencia. La zona tiene un régimen especial. Nosotros acá, entonces, nos vamos a referir a las aguas. En síntesis, bueno, ¿qué condición jurídica tiene? Bueno, expresamente la CONVEMAR no adopta ninguna. Entonces, acá la doctrina más o menos se dividió y tenemos una mayoritaria
que es más o menos la de los países latinoamericanos, como ya les decía, todos esos anteriores, los que tienen amplio litoral ribereño, que dicen que es cosa de uso común. En cambio, hay una minoría que dice no, entre ellos está Díez de Velasco, que es español, que dice, bueno, no, porque para España siempre viene, muchas veces los barcos están frente a nuestras costas, o sea que hay mucha riqueza en todo lo que es el océano Atlántico, y bueno, y España está tentada por estas riquezas. Entonces, claro, ellos un poco también, es como que les conviene más tener esta postura jurídica. Pero bueno, hay una mayoritaria y una minoritaria, pero lo que la Convemar no adopta ninguna de ellas, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuáles son los principios que rigen? Ya está la condición jurídica. Vamos a los principios que rigen alta mar. Bueno, fundamentalmente tienen el principio de no interferencia, se llama así el principio de no interferencia. ¿Y qué es lo que dice el principio de no interferencia? Primero, que ningún Estado puede ejercer soberanía sobre todo o parte de alta mar, ¿sí? El segundo principio, derivado de este primero, que ningún Estado puede apropiarse de ninguna parte de alta mar. El tercero principio es que el alta mar es libre, libertad de los mares, ese principio, ese antecedente que veníamos. Bueno, la alta mar es libre para todos los estados, libre de uso, ojo, ¿sí? Para todos los estados, en igualdad de condiciones, y ese es el principio de igualdad de trato. ¿Por qué especifica en igualdad de condiciones? Todos tienen derecho, y ese es el otro principio, todos tienen el mismo derecho de acceder a alta mar, sean con litoral marítimo o sean estados mediterráneos. ¿Y qué significa estado mediterráneo? Es el estado que no tiene litoral marítimo, o sea, que tiene otro estado entre lo que sería alta mar y su territorio. Entonces, el estado mediterráneo es el estado que no tiene salida al mar, que se encuentra entre dos estados, en el medio de un continente, y no tiene salida al mar. A ese también también puede ejercer todos los derechos. Después vamos a ver cómo está regulado. Entonces, ese principio ¿Profe? no... Sí. ¿Me podrá repetir el segundo principio, por favor? Uno era el de no soberanía, el otro era el de no apropiación. No apropiación, el principio de que está prohibido cualquier tipo de apropiación, o el principio de no apropiación de todo alta mar o de cualquier parte del alta mar. ¿Sí? ¿Estamos? Gracias. Bueno, el otro era justamente el que decíamos de las libertades de alta mar son para todos, principio de igualdad, para todos por igual, tengan o no tengan litoral marítimo. Entonces, sean ribereños o sean mediterráneos, ¿sí? Y el último principio, podríamos decir que es el de la posibilidad o la libertad de acceso al tramar. ¿Para quién? Para aquellos estados que son mediterráneos, que no tienen. A ellos hay que asegurarles el acceso a alta mar, por el estado en tránsito. Después vamos a ver todo eso, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, esos principios, como esto que decíamos, la libertad de los mares, bueno, nos dicen que justamente todos los estados por igual tienen libertades. ¿Cuáles libertades? Y empieza a enumerar las libertades. Esas libertades o esa enumeración es justamente enumerativa, ejemplificadora, no es taxativa. ¿Qué significa que no es taxativa? Que pueden ejercer otros derechos, otras libertades que no son las que están expresamente establecidas en la Convención. ¿Estamos? ¿Cuáles son ellas? Bueno, toma muchas de la Convención de 1958. Esta Convemar toma mucho de la Convención de Ginebra de 1958. Entonces tenemos, ¿qué les parece? Libertad de navegación, libertad de los mares, ese famoso principio como áreas navegables. Entonces, libertad de navegación para todos por igual. Libertad de sobrevuelo, o sea, las aeronaves pueden sobrevolar sobre alta mar. Libertad de pesca. Libertad de tendido de cable submarino, libertad de investigación científica y comunicar, por supuesto, los resultados a toda la comunidad, libertad de establecer islas artificiales
y también establecer un perímetro de señalización y notificarle a los demás estados, ¿sí? Bueno, todas esas libertades que enumera no son absolutas, por eso a cada libertad le corresponde su límite. Entonces, ¿cuáles son esos límites en el ejercicio de esas libertades? Bueno, vamos a ver, cuando se habla de, por ejemplo, libertad de tendido de cable submarino, por ejemplo, sí, perfecto, se puede realizar la libertad de tendido submarino, pero ojo, porque también hay responsabilidades. No hay, o sea, hay que mantenerlos en buen estado y hay que retirarlos y removerlos en el caso de que, tengan alguna avería, ¿sí? Y además de eso no tengo que entorpecer las libertades de los demás. O sea, no tengo que llenar todo de cables y no dejar que el otro pueda establecer algún tipo de tubería submarina, ¿sí? Lo mismo en el caso de las islas artificiales. Entonces, las islas artificiales que realmente son gigantes, son realmente islas. Hay algunos que ponen unas estructuras, pero gigantescas, para justamente sacar petróleo. Pero bueno, o algún tipo de mineral o algo, o pescar. Entonces, en ese caso, puedo establecer, hay libertad de establecer las islas artificiales, pero no las puedo establecer ¿dónde? Donde yo sea un estorbo, ¿para quién? Para el ejercicio de la libertad de los demás. Entonces, cuando yo me pongo en el medio y no dejo el canal de navegación. Entonces, eso no se puede hacer. Entonces, la libertad de islas artificiales, mientras que no perjudique a los demás, además tengo que mantenerlas en buen estado, removerlas, no puedo dejar chatarra, removerlas en el caso que sean desuso y darle, por supuesto, todo un perímetro y señalizarlas y notificarlas. Miren que los barcos viajan de noche, y si no tienen una señalización y una notificación que se establezcan en las cartas náuticas, cualquier buque se la puede llevar por delante, son estructuras gigantes. Entonces, hay una obligación, si no el Estado es responsable de todo eso. La otra limitación es que alta mar, cuando se habla de navegación, bueno, se habla para el uso pacífico, ¿sí? Se habla del uso pacífico de alta mar. Entonces, el principio general es que no se hagan ejercicios nucleares ni ejercicios militares, ¿sí? Entonces, ese sería el otro límite. Otra de las cuestiones es el deber de cooperación. Entonces, cuando un Estado, un buque de un Estado ve que hay un naufragio, que hay peligro de vida de algunos tripulantes de algún buque, tiene la obligación, tiene el deber de cooperar. Entonces, todo lo que es asistencia y salvamento, ¿sí? Tiene la obligación de hacerlo. Con respecto, y dejé las dos últimas porque son las que ahí es donde hay que empezar a hacer coherencia con la parte 12 que les comentaba, es en el caso de la contaminación. Entonces, si bien hay libertad de navegación y todo, no hay libertad de empezar a desechar todo lo material radioactivo, petróleo o lo que sea. O sea, no hay derecho a contaminar. Justamente el límite es la no contaminación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si hay algún accidente, estamos en alta mar, o sea que no es de nadie alta mar, o sea, me refiero a que nadie puede ejercer la soberanía, ¿sí? Entonces, si alguien, algo, un buque, una estructura de un tercer estado está contaminando, el Estado ribereño es el más perjudicado. ¿Por qué? Porque es al que le llegan. Piensen en lo que estaba pasando, piensen en Deep Horizon, la plataforma Deep Horizon frente a las costas de México, lo que hizo cuando estalló el derramamiento de petróleo, llegó hasta México, llegó hasta el Golfo, ennegreció las aguas. Entonces, ¿quién es el principal perjudicado? El Estado ribereño. Entonces, en ese caso, se le da facultad al Estado ribereño a intervenir, pero ojo, a intervenir para colaborar, para ayudar, no para juzgarlo, ni ponerlos presos, no. Se le da la facultad al Estado ribereño para que intervenga para frenar este desastre o esta catástrofe que ha hecho, o este derramamiento, ya sea de cualquier tipo de sustancia que ha pasado, ¿sí? Entonces, esa facultad es al efecto de frenar la contaminación, y aún estando en alta mar, es un derecho que se le da con respecto al tema de la contaminación, ¿sí? Y después tenemos, en el caso de la pesca,
Y acá viene el problema que en alta mar también hay buques que hacen una depredación de los recursos naturales. ¿Y cómo se hace entonces para controlarlos? Porque ahora vamos a ver que el principio general es que nadie puede intervenir con un buque si no sea el buque del pabellón. Nadie, el estado del pabellón es el que lo controla. Entonces, el principio general acá es que los estados tienen obligación por lo que hagan sus buques en alta mar. Entonces tienen que ellos dictar los reglamentos, establecer los controles para que sus buques, los buques que enarbolen el pabellón, que vayan bajo su bandera, cumplan con estos principios de no contaminación o también de no depredar estas especies. Pero muchas veces los estados no cumplen con eso, o sea, muchas veces no hacen un efectivo control. Y otra vez, se ve que el estado ribereño, ¿qué pasa? Ve el estado ribereño que están depredando, están ahí cerquita, están en la milla 201 depredando y no puedo hacer nada. Entonces, en el caso de un grave perjuicio justamente por contaminación o por depredación, ahí es donde sí puede intervenir el Estado ribereño, ¿sí? Y frenar. Y ahí es donde surgió después determinadas declaraciones, por ejemplo, en 1992 la Declaración de Río, sobre pesca responsable, se habla de explotación armónica, bueno, vienen todos estos conceptos, ejercer esta libertad en forma equilibrada, desde el inicio de la actividad, o sea, desde la pesca hasta la comercialización. Entonces, hay determinadas declaraciones, también está la Declaración de Cancún, pero quedaron en declaraciones. Entonces, esto podríamos decir que se complementó en 1995, en el acuerdo de 1995, que complementa esta parte, que es un acuerdo sobre poblaciones se llaman a los peces en ese acuerdo, entonces sobre poblaciones. Sí. ¿En qué año dijo? 1995. Este acuerdo complementa un poco toda esta parte. Es un acuerdo sobre poblaciones entre comillas serían peces, se habla de poblaciones de peces, ¿sí? Poblaciones que son transzonales o altamente migratorias. Entonces, en este caso, ¿qué sucede? Bueno, cuando hay un tipo de especie de pescado que es transzonal, ¿qué significa? Que está a caballo de las dos zonas, o sea, que está en la zona económica exclusiva y en alta mar, que va y viene, o altamente migratoria, ya saben, como muchas aves que son altamente migratorias. Entonces, en ese caso, como no se puede determinar dónde muchas veces está la especie, entonces ahí, para evitar un perjuicio grave al estado ribereño, esa explotación desmedida, ahí es donde él puede intervenir, ¿sí? Y ahí no es intervenir como en lo otro para cooperar, no, sino que más todavía puede ejercer su jurisdicción. O sea, hay una cuestión de lo que se conoce como jurisdicción alternativa. El Estado ribereño puede entonces ejercer lo que sería una jurisdicción alternativa y frenar esto. Y hasta se le habilitó, por este acuerdo, se le habilitó al uso de la fuerza. Por supuesto que después tiene que justificarlo, no es que, bueno, empiezo a dispararle porque se me ocurre porque está en alta mar. Ojo que el buque está en alta mar, ejerciendo alguna de sus libertades, pero el tema es que cuando yo veo que esa libertad es un abuso y me está depredando, y me puede llegar a traer un grave perjuicio, entonces ahí es donde ejerzo la jurisdicción, hago la visita, hago la inspección y hasta puedo ejercer la fuerza. Por supuesto que tengo que demostrarlo. Tengo que demostrar la depredación desmedida, que su Estado no ha hecho nada y que me trae un grave perjuicio. No es que está habilitado el uso de la fuerza. ¿Estamos? Pero esto es importante tenerlo en cuenta por, bueno, los problemas estos de la pesca desmedida. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, ¿cómo llegan o cómo acceden los estados que no tienen litoral marítimo, que son los estados mediterráneos que no tienen litoral marítimo? Entonces, hay toda una sección de la parte de alta mar que nos habla del derecho de paso en tránsito. Derecho de paso en tránsito, ¿qué es? Y esto
ténganlo en cuenta, ojo, porque se los confunden, no es todo lo mismo. Aun cuando las denominaciones sean las mismas, o sea, no las mismas, sino similares, aunque el nombre sea similar, el concepto es distinto. El derecho de paso en tránsito es la facultad que le da la Convemar a los estados que no tienen litoral marítimo para acceder a alta mar, para ejercer todas las libertades de alta mar, ¿sí? Y para ejercer también la libertad que se establecen en las zonas, los derechos que se establecen en las zonas. Entonces, derecho de tránsito, derecho de paso en tránsito se llama. O sea, tiene derecho a atravesar territorio terrestre, o puede ser también de río, para acceder al alta mar, y al mar territorial, y para acceder al alta mar de su vecino, de otro, por el estado de tránsito. Entonces, para ejercer ¿qué? Y ahí lo tienen el derecho de paso en tránsito para explotar los recursos naturales que se encontrarían y ejercer todas las libertades que se encuentran en alta mar, que están establecidas en la Convemar, y para también explotar los fondos marinos, lo que vamos a ver en el tema de la zona. Entonces, la libertad de tránsito se la asegura a través del estado de tránsito, con todos los medios de transporte. Y ahí nos define, a ver, es un poco lógico, y ahí empieza a definir qué significa medios de transporte, qué significa estado de tránsito. Bueno, entonces, estado de tránsito ya un poco lo dijimos. ¿Cuál es el estado de tránsito? Bueno, el estado de tránsito es el estado que se encuentra en el medio, está intermedio, está entre alta mar, ¿sí? ¿Y cuál? Y el estado mediterráneo, ¿Y el estado mediterráneo cuál es? El que no tiene litoral marítimo, ¿se da cuenta? Entonces, para poder ejercer, tiene que atravesar, recuerden la servidumbre, entonces tiene que atravesar la servidumbre de paso, por eso va paso en tránsito, tiene que atravesar todo el territorio del estado en tránsito, del que está ahí en el medio. Entonces, ¿cómo lo hace? ¿Cómo atraviesa? Bueno, y ahí viene por todos los medios de transporte que disponga, que le habilite el estado de tránsito. Entonces pueden ser vías navegables, o sea, pueden ser vías navegables de ríos, entonces puede ser, ¿vieron la hidrovía del Mercosur? Bueno, por ahí Paraguay no tiene salida, pero sí puede utilizar la hidrovía, ¿sí? Entonces, ven que puede ser utilizando los barcos a través de los ríos, o muchas veces puede ser por transporte terrestre, ¿para qué? Llevar los buques hasta que se establezcan por ahí en puerto. Y ahí es donde dice, bueno, entonces, el estado de tránsito le tiene que asegurar, ¿y de qué forma? Bueno, eso se hace a través de acuerdos que pueden ser bilaterales entre los dos países o pueden ser regionales, o sea, puede ser que toda una región o una subregión haga acuerdo para que este estado que es mediterráneo pueda tener su salida al mar, ¿sí? Entonces, establece igual determinados derechos mínimos, o sea, todo va a ser regulado por acuerdo entre partes, perfecto. Pero ese acuerdo entre partes no puede violentar ninguno de los principios que a continuación establece la Convemar. O sea, ¿qué establece la Convemar? Establece un piso, menos de eso no se puede acordar. ¿Y qué es menos de eso? Bueno, primero, no puede hacer una discriminación entre los buques de ese estado mediterráneo y otros buques, o sea, igualdad de trato, ¿sí? No puede cobrarle por el hecho del paso, puede cobrarle porque si le da servicios, por ejemplo, de acarreo, de guinche, de servicios en el puerto, ahí sí, pero le cobra por servicios, no le puede cobrar exclusivamente por el paso, ¿sí? Le tiene que cobrar las tasas iguales que le cobraría a cualquier otro buque, no tiene que ser más. No tiene que ponerle un sobrecargo aprovechándose del tema que necesita atravesar ese territorio, ya sea terrestre como marítimo, como lacustre o ribereño, darle más que otros buques de otras banderas, ¿sí? Entonces se habla de la igualdad de trato. Y después también, por supuesto que el Estado tiene que respetar, el Estado mediterráneo tiene que respetar todos los reglamentos, los aduaneros, todas las cuestiones sanitarias,
fiscalización todo que establezca el estado de tránsito, porque si no es muy fácil el contrabando. Tú tienes que cumplir todas las medidas sanitarias, fiscales, aduaneras, porque si no estaría contrabandeando, sería muy fácil. Y bueno, lo que se dice es que muchas veces se recomienda, pero no lo exige, pero se recomienda que se establezcan zonas francas, y en el caso muchas veces que suele pasar esto, que los puertos no tengan capacidad para tener una flota mercante de otro país. Entonces muchas veces hay puertos que sí pueden, son amplios, y el tema de los puertos de aguas profundas, sale muy caro tener un puerto de aguas profundas. Entonces por ahí yo tengo un puerto de aguas profundas, pero es chico, que solamente es para mi flota. Y si tengo que agregarle la flota del otro estado, bueno, ahí tengo que hacer una inversión. Entonces ahí también se le pide muchas veces colaboración, y ahí también que colabore para acondicionar los puertos, la señalización, bueno, el dragado, el balizamiento, bueno, todo lo que significa esto, ¿sí? ¿Hasta acá está? Entonces, nos queda ahora cuáles son los principios que rigen en alta mar. ¿Por qué? Porque le habíamos dicho que en alta mar nadie ejerce su soberanía, pero el problema es, ¿y si hay un problema? ¿Qué pasa? O sea, nadie aplica su ley, es de tierra que se puede hacer lo que se quiere porque no hay ley. O sea, ¿qué significa? ¿Que nadie ejerce soberanía y nada significa que puedo hacer lo que quiero porque total nadie me controla? No. Justamente el principio general, en frente a la pregunta de cuál es la legislación aplicable y la legislación competente, el principio general es la ley del pabellón, o sea, la ley del estado al cual enarbola la bandera o el cual enarbola la bandera el buque. Entonces, para que un buque enarbole, o sea, hice la bandera de un estado, tiene que tener determinadas condiciones. Entonces, vamos a ver cómo dice ahí, ¿qué es lo que implica? Bueno, enarbolar el pabellón en alta mar significa, primero, que ningún estado de otro, ningún buque de otro estado que no sea el de la bandera, me puede detener, retener, inspeccionar, visitar, embargar. No, ese es el principio general, ¿sí? Y lo mismo, el derecho de policía, ese poder de policía que tiene, ¿quién lo ejerce? Exclusivamente ¿quién? Los buques públicos de la bandera al cual pertenece ese buque. Entonces, si yo creo que están cometiendo algún delito común, no puedo hacer nada. Lo único que puedo hacer un buque de otra bandera es tratar de comunicarse con la embajada, con el consulado y comunicarlo, o si no, denunciarlo. Entonces, que el Estado denuncie al otro estado de la bandera porque no cumple justamente con sus obligaciones y sus responsabilidades. Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades? Y bueno, el buque, el Estado que le da la posibilidad de que un buque enarbole su bandera, primero, tiene que, para darle la matrícula, y eso es ordenamiento interno de cada uno de los países, pero para darle la bandera tiene que controlar la flotabilidad del buque, cómo está construido, y el sistema de comunicación. O sea, para darle la matrícula, la habilitación, hacen una inspección. Entonces van inspectores calificados y van y ven, bueno, que está en condiciones de navegabilidad, que tiene todos los compartimentos estancos necesarios, según lo que es el tamaño, la eslora, bueno, y todos los medios de comunicación también, que cuenta con todo lo necesario y cuenta con las maquinarias adecuadas. Eso uno. Segundo, periódicamente también se lo tiene que ir inspeccionando. O sea, ¿por qué? Para que vaya manteniendo esas buenas condiciones. Entonces, periódicamente se le van haciendo inspecciones para ver que se siga manteniéndose en esas mismas condiciones de navegabilidad. Se tiene en cuenta la dotación de tripulación. Entonces, según el tamaño que tenga el buque, va a necesitar cantidad de determinados marineros, va a necesitar también, bueno, por supuesto, un capitán, bueno, va a necesitar una maquinaria específica. Bueno, la dotación tiene que ser acorde con el tamaño, ¿sí?
Justamente los tripulantes como el capitán tienen que estar educados, o sea, tienen que tener un carné, o sea, se los educa, se los instruye, se les enseña primero todas las cuestiones de navegación, cómo se navega y todo, y además se les enseña los códigos de comunicación, porque en el mar, esto de que yo hablo inglés, vos hablas chino, y esto que no nos entendemos, no es así. Hay códigos que son universales, y esos códigos todos los capitanes los conocen. Tienen que conocer también, no solo código de luces, sino códigos de colores. Entonces, hay determinada señalización, hay boyas que tienen, según el color, tienen determinado significado. Bueno, eso es la capacitación del personal. Entonces, tiene que estar todo el personal capacitado técnicamente. Por supuesto, el capitán tiene que estar capacitado para manejar ese tipo de buque. Hay distintos carnets, no cualquiera maneja el mismo buque. Son las implicancias, ¿no? Claro, no, las responsabilidades. Ah, ok. Claro, las implicancias era jurisdicción, jurisdicción y policía, o sea, para clarificar, las implicancias ¿cuáles son? Jurisdicción y policía, significa que nadie, ningún estado que no sea el del pabellón, ¿sí?, puede detenerlo, retenerlo, embargarlo, hacerle visita, ¿sí? Y la otra es que justamente ninguno puede aplicar su ley. ¿Estamos? Sancionarlo, todo eso. La única ley y el único que tiene derecho de revisarlo, de embargarlo, de detenerlo, de aplicarle su ley, de aplicarle sanciones, ¿quién es? Es el Estado del pabellón, a través de los buques públicos. Eso serían las implicancias. Responsabilidades. ¿Cómo es muy amplio esto, ¿sí? Este principio general es muy amplio, Entonces, el Estado que le da la matrícula, porque ¿cómo sé si esta persona, si este buque es de nacionalidad de tal país? Bueno, porque le dio la matrícula, y registrarlo, la matrícula es cuando vos registrarlo, es como registrar un auto, es un bien mueble registrable. Entonces vos lo registrás en un registro específico, ¿sí? Y entonces ese registro te da derecho ¿a qué? A ponerle la bandera. Entonces cuando vos pones la bandera argentina en un buque, vos sabés que todo el mundo, todos los buques que andan por alta mar saben que ese buque es de nacionalidad argentina, ¿sí? Y que entonces el único que lo podría inspeccionar sería un buque público argentino. Principio general, ven que después hay excepciones. Principio general. Esas son las responsabilidades, ¿sí? Entonces, ¿para qué justamente? Esto no significa que entonces, bueno, hace lo que quiere. Total, si no lo detiene Argentina, no lo detiene nadie. No, porque Argentina es responsable por lo que hagan sus buques. Entonces, es responsable de, y ahí empezábamos, es responsable de controlar la navegabilidad, controlar el estado de conservación, controlar las comunicaciones, controlar la profesionalidad del capitán, que justamente no darle el carné a cualquiera, entonces que sepa manejar según el tipo, el tamaño. Hay distintos carnés, hay carné por ahí para manejar un barco en aguas internas y hay carné para manejar en alta mar, no es lo mismo, no es el mismo barco. Entonces se necesita justamente determinada profesionalidad. Les estaba diciendo también que tienen que saber del sistema de comunicaciones, o sea, tienen que conocer el código que se habla en alta mar, o sea, el código, leer las cartas náuticas. Entonces, saber si, yo estoy entrando en el mar territorial de uno, bueno, tenés que leer la carta náutica, no puedes decir, yo no sabía que era tu mar territorial, está todo señalizado, pero no está señalizado en ese momento, se dan cuenta, no está señalizado en el mar, está señalizado, para eso están las cartas náuticas, hay que saber leer las cartas náuticas, las cartas de mareas, bueno, todo un profesionalismo que por ahí a nosotros nos excede, porque por ahí ninguno de nosotros es capitán, no sé si por ahí alguno es capitán, pero bueno, es todo y además tienen que conocer la Condemar, justamente, es fundamental esto, entonces, es responsable de eso, ¿sí? El Estado costero. ¿Sí? O el Estado que le da, el Estado que le está dando justamente esto, ¿no? La bandera. Obligaciones, bueno, tiene que ver con lo que recién dijimos de pesca y de contaminación. ¿Qué obligación tiene el Estado? Bueno, en este caso tiene que, si bien hay libertad de pesca y todo esto, tiene que dictar reglamentos
para evitar que sus buques hagan una depredación en alta mar. Y esos reglamentos tienen que ser conformes ¿a qué? Bueno, esos reglamentos tienen que ser conformes al tema de los estándares internacionales. ¿Y quién hace los estándares internacionales? Bueno, hay una asociación de pesca internacional que es la que, hay una organización internacional de pesca, que es la que da determinados estándares internacionales. Entonces, es como un modelo que los estados tendrían que seguir para controlar a sus buques, ¿sí? Bueno, esto sería todo muy lindo, pero sabemos que en la realidad no es, porque la discrecionalidad igual está en ¿dónde? Sigue estando ¿dónde? En el estado de la bandera, en el estado del pabellón. O sea que en definitiva se esfuerza mucho la Convemar, pero en definitiva terminamos ¿dónde? En el estado del pabellón, hablando de todas estas responsabilidades, obligaciones y todo, de no contaminar y de todo esto, pero en definitiva no hay un organismo que haga el control, un organismo que esté por encima de los estados que puede hacer ese control, ¿sí? En realidad, lamentablemente no. Entonces, nos quedaría este problemita. ¿Cuáles son las excepciones si ya son las -5? ¿Cuáles son las excepciones? Porque ese es el principio general. Entonces, todo es muy amplio, hasta que dijimos, bueno, hasta acá pongo el límite. ¿Dónde lo frena? ¿Qué es lo que frena? Pero antes de qué es lo que frena, pues si no me voy a olvidar, yo estoy mirando la hora, pero les quiero decir antes de eso, porque después hacemos las excepciones y listo. Hay determinadas reglas que establece en alta mar, la Convemar. No muchas, pero hay algunas que son importantes. La primera, hay una inmunidad de los buques de guerra. ¿Qué significa inmunidad de buques de guerra? Que ningún buque de guerra en alta mar puede ser apresado, y todo por nadie. Eso se llama inmunidad de los buques de guerra, de la Convención de Bruselas. Vamos a ver lo mismo en mar territorial. O sea, la Convención de Bruselas se refiere a la inmunidad de los buques de guerra en todas las áreas de mar. En la parte de alta mar se establece una norma que, bueno, dice la inmunidad de los buques de guerra. ¿Cuál es la excepción? En el caso de que el buque de guerra se amotine. Entonces, en el caso de que el buque de guerra se amotine, ojo que es un riesgo, porque si no está comandado por la autoridad máxima que responde al Estado, ahí no sabemos qué nos puede pasar. Miren que es un buque de guerra, o sea que tiene armas. Entonces, en ese caso se lo trata como un buque pirata, que estaría dentro, ahora vamos a ver las excepciones, por eso me acordé. Entonces, buque de guerra, inmunidad, intocable, salvo en el caso de amotinamiento. En el caso de amotinamiento se lo trata como un buque pirata, y ahora lo vamos a ver qué implica, buque pirata. Otra de las cuestiones es el caso de que un buque navegue con dos banderas. Entonces, si me conviene, levanto una bandera, y si no me conviene, bajo esta bandera y hizo otra. Entonces, en ese caso, si está con dos banderas en alta mar, no en mar territorial, por favor, porque se viven confundiendo con esto. En alta mar, un buque que tenga dos banderas, que la sube y baja como se les convenga, ahí es considerado un buque sin nacionalidad. Y si es un buque sin nacionalidad, cualquiera lo puede detener. Ahí sí, porque no hay un Estado que lo controle. Entonces, sin nacionalidad, ahí sí, cualquiera. Y otra de las cuestiones es qué pasa con los abordajes en alta mar. Cuando la palabrita abordaje, se habla de abordaje, no es lo que uno tradicionalmente ve en las películas de piratas, sino que abordaje se lo llaman a los accidentes. En derecho marítimo, un abordaje es cuando chocan, colisionan o hay algún accidente entre dos buques. Si hay algún accidente entre dos buques de la misma nacionalidad, o sea que enarbolan el mismo pabellón, no hay ningún problema, porque ¿quién va a resolver el conflicto, a ver quién tuvo la culpa? El Estado de pabellón. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una colisión, un abordaje entre dos buques de distinta bandera? Entonces, ahí el principio general, ¿cuál es? Bueno, ¿quién va a tener la jurisdicción? ¿Quién los va a juzgar? Bueno, el del buque que embistió al otro, o sea, el del buque que no cumplió, que violentó la norma, ¿sí? Y en el caso de que el capitán de ese buque sea de otra nacionalidad, ahí puede optar entonces por ser el estado de la nacionalidad del buque, o sea, cualquiera de los dos, del estado de la nacionalidad del buque o del estado de la nacionalidad del capitán, si no es la misma.
¿sí? Ahora entonces sí vamos a las excepciones. Ya una dijimos, bueno, es un buque pirata, ¿qué significa? Entonces, excepciones a este principio general. Recordamos que el principio general, ¿cuál era? Bueno, digamos que solo puede ejercer jurisdicción y se le aplica la ley del Estado que le dio la matrícula, o sea, del Estado de pabellón. ¿Cuáles son las excepciones y qué significa? Bueno, significa que en determinadas situaciones la Convemar habilita que cualquier buque público, cualquier buque público lo detenga, lo retenga y lo juzgue. ¿En qué casos? Bueno, dos casos fundamentales que están establecidos expresamente en la Convemar. Delitos ius gentium, o sea, delitos contra la humanidad. En el caso que desde un buque, de una bandera, se esté cometiendo un delito de lesa humanidad, un delito contra la humanidad, ahí cualquier buque público que lo vea, no solo tiene la posibilidad, la facultad, tiene la obligación de detenerlo. Lo detiene, lo escolta y se lo lleva a su país para juzgarlo. ¿Cuáles son esos delitos? Bueno, los enumera la Convemar. O sea, lo que es trata de blancas, trata de esclavos, tráfico de estupefacientes, ruptura de cables submarinos y piratería. Entonces, ¿cuál es el delito de piratería? Bueno, el delito de piratería, creo que todos más o menos cuáles son las condiciones para que se produzca el delito de piratería. Bueno, primero tiene que haber un acto de violencia ilícita, o sea, tiene que haber una agresión, y tiene que ser ilícita, no tiene que ser que yo me defendí porque me agredieron. Acto de agresión que sea ilícita, fuerza, puede ser contra el buque como contra sus pasajeros, ¿sí? También tiene que haber toda una cuestión de una razón de tipo personal, o sea, tiene que haber una razón, una causa, puede ser ya sea por venganza como también puede ser por una cuestión de codicia, por robar, por dinero, ¿sí? Pero tiene que haber algún tipo de causa o razón personal. Y tiene que estar en lo que sería alta mar, porque en el mar territorial, después lo vamos a ver, pero en el mar territorial, ¿quién ejerce la jurisdicción? El Estado, justamente, ahí ejerce, en el mar territorial ejerce su soberanía, entonces ahí es donde ejerce su jurisdicción. Entonces esas serían las condiciones para que se dé el requisito de piratería. Entonces, si hay una cuestión de piratería, entonces sí, cualquier buque público lo detiene, lo retiene y lo juzga, se lo lleva. O sea que un buque de guerra, se dan cuenta, un buque de guerra amotinado, por supuesto otro buque de guerra, porque si no, ¿cómo lo va a detener? Cualquier otro buque de guerra de cualquier otra nacionalidad, ¿qué hace? Lo agarra, lo retiene, lo detiene y se lo lleva para juzgar, ¿sí? ¿Cuál es la otra? Ahí lo tienen el hot pursuit o la persecución en caliente o la persecución ininterrumpida. ¿Cuándo se configura? Bueno, se configura cuando hay un buque de una bandera extranjera que está cometiendo una infracción, ya sea en aguas jurisdiccionales, mar territorial, zona económica exclusiva o zona contigua. Comete alguna infracción en aguas territoriales o en aguas jurisdiccionales, mejor dicho, en aguas jurisdiccionales de un Estado, y se da la fuga, no quiere detenerse. Entonces comienza la persecución en aguas jurisdiccionales y llega hasta alta mar. Supuestamente se tendría que detener, no lo puede retener si el otro llega a alta mar. Bueno, en este caso sí, en este caso se habilita que siga la persecución todo alta mar, ¿hasta cuándo? Bueno, hasta llegar a las aguas territoriales de un tercer estado o del estado infractor, al cual pertenece el buque infractor. Ahí se tiene que frenar, porque ahí, recuerdo como usted dice, ahí no puede entrar, bueno, como poder puede, pero si puede estar violando el mar territorial de otro si lo captura ahí, no puede ejercer su jurisdicción ahí, en el mar territorial de otro, ¿se dan cuenta? Entonces, ojo con eso. Uno les dice lo que dice la norma dice esto, entra al mar territorial de otro, ahí me tengo que detener y tengo que pedir a las autoridades que lo detengan y que me lo entreguen. Entonces, no puedo ingresarlo. Ahora, si lo ingreso, bueno, está bien, soy responsable, y sí, de hecho hay tantas cosas que se hacen, pero bueno, de derecho no se tendría, no se podría hacer, ¿sí? ¿Estamos? Y agregamos una última, una tercera, que no está en la Convemar, pero recuerden que es el acuerdo de 1995, que en el caso que
de estas poblaciones transzonales y altamente migratorias, y el Estado ribereño ve que en la zona de alta mar, que es aledaña, está bien cerquita, ven, es la milla 201, en el caso de, sería alta mar la milla 201, y entonces hay buques extranjeros que están depredando, entonces ahí hay una jurisdicción, hay una posibilidad de ejercer su jurisdicción, lo que se conoce como jurisdicción alternativa. Es muy tibio esto, porque no se le da la potestad, es jurisdicción alternativa, pero por lo menos algo más hay, que por lo menos vaya, trata de detenerlo, o haga, por lo menos haga alguna señal o algo, pero saben que el principio general es que es muy difícil parar esto, ¿sí? Entonces, las condiciones para que sea el hot pursuit es, la infracción se tiene que dar en las aguas jurisdiccionales de un Estado, ¿sí? Por parte de el buque extranjero, que enarbola el pabellón de otro Estado. Tiene que darse la voz de alto, bien visible o bien notoria, o sea, tiene que darle el buque del Estado, del Estado ribereño, le tiene que avisar que está cometiendo una infracción. Y eso tiene que ser con cualquier señal, otra vez lo mismo, pueden ser señales auditivas, señales visuales, pero son señales que son universales. Entonces le tiene que dar, bueno, a ver, frenate, parate para que yo entonces voy a inspeccionarte, ¿sí? Entonces, frente a eso, hace caso omiso a esa señal y se da la fuga. Y ahí comienza la persecución. La persecución tiene que iniciarse en aguas territoriales o en aguas jurisdiccionales, según donde se haya cometido la infracción. No puedo, después de 2 horas, uy, este estaba pescando acá, uy, vamos a perseguirlo. No, una vez que se escapa, tiene que empezar la persecución. Por eso es ininterrumpida, no tiene que darse media vuelta y después volver. Ahora bien, no es necesario que sea el mismo buque que le da la voz de alto. Pueden sumarse aeronaves. O sea, la persecución puede ser no de uno, puede ser de varias fuerzas y de aeronaves también, ¿sí? Pero por supuesto que no tiene que interrumpirse, siempre alguna tiene que perseguirlo, ¿sí? Y hasta dónde llega, bueno, hasta el mar, aguas jurisdiccionales de otro Estado. Mar territorial de otro Estado, ahí tiene que frenar, ya sea del buque captor o de otro. Bueno, ¿quedó entendido? Voy a dejar de compartir, no sé si están despiertos o no, pero ahí está. Profe, una pregunta. Si pasa esto de que acá estoy. Se me ha tildado, perdón. Si excede al mar territorial de otro Estado para seguir la persecución, ¿se considera intervención? Claro. Claro, ahí está. Porque no pidió autorización. Claro, por eso mar territorial, claro. ¿Y, no, ¿y se puede pedir autorización desde tierra firme sabiendo que capaz vas a llegar al mar territorial del otro país? Vos podés comunicarte, por supuesto. Claro. Por eso te estoy diciendo, vos te comunicas, pero ¿cómo te comunicas? Cuando veamos buque lo vamos a ver. Vos te comunicas a través de tu cónsul. Entonces, vos fíjate que si vos estabas en aguas jurisdiccionales, empezás a perseguir, le das aviso a tus autoridades para que te asistan. A ver, generalmente el buque que vigía, solo con estos buques que son rapidísimos, muchas veces no tenés los mecanismos. Entonces, le alertás, decís, ojo, acá está pescando uno, se me está escapando, necesito refuerzo, necesito ayuda. Entonces, muchas veces mandan a algunos que sean más rápidos. Generalmente el infractor es más rápido. Entonces, vos ves, mirá que alta mar no es algo chiquitito. A ver, estamos hablando de extensiones largas, o sea que tenés bastante tiempo para decir con las cartas náuticas, otra vez lo mismo, vos conocés, más los militares, estamos hablando de que en algunos países, nosotros es prefectura la que, y esto por favor no piensen que estoy mereciendo prefectura, pero digo que por ahí en otros países es la policía, son los militares. Por ejemplo, en Brasil es la Marina de Brasil la que te está monitoreando en el mar territorial. Entonces tienen también otra logística, y bueno, y ahí es donde, y tienen por ahí otro rigor, no sé, y entonces ahí se comunican ellos mismos, o el Estado se comunica con el cónsul extranjero. Cuando vos ves que va enfilando para determinado lugar, ahí tenés que pedir asistencia al cónsul.
Y el cónsul se comunica para decir, bueno, miren, a ver, hagamos algo, y si no, denme autorización. ¿Sabe cuál es el problema? Que por lo general no van a un tercer estado. ¿A dónde van? Se van a refugiar en las aguas territoriales propias. Y ahí sonaste. Ahí, cuando se te refugian en las aguas territoriales propias, ahí es más difícil que te lo entreguen. Ahora sí, profe, muchas gracias. Y sí, es verdad, porque ahí ya el otro estado también los refugia más, porque son sus propios buques. Es que generalmente los cobijan, a ver, generalmente no es que, a ver, esto no es que, vieron cuando dicen, parecían, como el año pasado, aparecían islas que estaban pescando, que eran buques de noche. Bueno, no son aislados, no es un buque aislado que se le ocurre venir a pescar. Esto, no. Esto, claro. Y generalmente tenés una especie de complicidad total, y bueno, viste. Sí, a veces hasta incluso está contemplado por el mismo Estado y todo, y bueno, es complicado. Sí, 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 es complicado. Por eso les digo, una cosa es cierto, lo que dice la Convemar, trata y todo, y otra es lo que nos está sucediendo, lo que nos pasa en la realidad, ¿sí? Por eso siempre hay que mirarlo, siempre con el ojo de, bueno, lo que dice la ley y lo que pasa en la realidad, y ver que pero por eso es tan difícil, por eso fue tan difícil y sigue siendo difícil, por eso son los acuerdos complementarios y todo eso. Ni hablar que cuando te derraman petróleo, ni hablar con todos los problemas que pasan, y todo eso sí. Bueno. No sé si... Una consulta, porque me perdí en una parte, en el tema de las excepciones de los delitos contra la humanidad, ¿en qué casos era que se tenía la facultad y la obligación de detener al buque? ¿Era la piratería y cuáles más? Los delitos iugentium, o sea, piratería es uno de ellos. Vos tenés trata de blancas, trata de esclavos, ruptura de cables submarinos, todos eso, y bueno, y el delito de piratería. Contrabando de estupefacientes, los estupefacientes también están contemplados, el tema de los estupefacientes, contrabando de estupefacientes también, entonces en esos casos también. Perfecto, gracias. Hubo hace unos años, que uno se ríe, pero parece humor negro esto, hace unos años había un buque, alertaron a todos los buques públicos en alta mar que había, de los, más que nada buques de guerra, ¿no?, que estaban en alta mar, porque había un buque que no sé de qué nacionalidad era, de qué nacionalidad africana era, que llevaba esclavos negros, y en la bodega llevaba esclavos, y le habían alertado, y entonces creo que eran Naciones Unidas que había dicho, ojo que tal buque, frénenlo, párenlo, y resulta que parece que los tiraron por la borda, a todos los esclavos. Fue terrible, no lo encontraron nunca le pudieron probar nada, porque se hizo tan público eso, pero le alertaban a todos los buques que estuvieran en alta mar que lo detengan, porque iba con cargamento de esclavos. Parece mentira que todavía, pleno siglo XXI, todavía siga habiendo esclavitud. Bueno, ya son las 7:15, así que, no sé, me parece que el desafío, Fabiola, lo dejamos para la clase que viene. ¿Qué te parece? Y cerramos ahora, y hacemos un desafío de todas las zonas de mar, o sea, una de alta mar, una de mar territorial, otra de zona, ¿te parece? Porque ellos son 7:15, me parece que es un poco tarde, ¿no? Profe, ¿no es mejor que lo hagamos ahora? Porque después con lo otro se nos va a mezclar todo. ¿Se te va a mezclar? Sí, y aparte ahora ya lo tenemos fresco. Bueno, entonces, yo lo que pasa que, sirve para aprender, porque yo pensé que iba a llegar con alta mar y les puse, creo que que iba a llegar con mar territorial, ya se me está mezclando todo, que iba a llegar con mar territorial y les puse 2 de mar territorial, pero si quieren lo hacemos y de paso aprendemos. ¿Sí? ¿Les parece? Sí. Sí, profe. Bueno, a ver. ¿Dónde está? Vamos a copiar el link y ahí está. Bueno, los que quieran, mientras tanto, voy pasando ahí está.
Voy pasando los presentes. Ahí tengo, no sé si los anotaste, Fabela. Melian Sofía dice que pudo ingresar a la clase recién. Y Melgar. Ahí está. ¿Alguien más? Yo no sé cuántos son, tengo acá los cositos, así que 32. ¿Alguien más o ya estamos todos los que queremos jugar? ¿Listo? ¿Doy el ok entonces? Sí, profe. Bueno, vamos. A ver. La condición jurídica de alta mar según la Convemar, recuerden, si la Convemar dice algo sobre la condición jurídica de alta mar, si es res nullius, res communis usus, res communis humanitatis, o no establece expresamente ninguna. Bueno, bien, bien. No establece ninguna. Muy bien. Entonces. Bueno, ahí tenemos los parciales. Vamos a seguir con la segunda pregunta. Ahí está. Vamos. En caso de perjuicio ecológico grave, el Estado ribereño tiene el derecho de intervención para controlar el daño, no puede tomar ninguna medida, tiene derecho de jurisdicción y policía, tiene derecho a usar la fuerza, tiene derecho a apresar y juzgar al buque infractor. Intervención, intervención por el deber de cooperación para evitar que se siga expandiendo. Es distinto de la de pesca. Una cosa es el tema de contaminación y otra cosa es el tema de pesca, que era distinto. Bueno, vamos a, ahora sí creo que vienen, no me acuerdo si esta de alta mar o no. ¿De qué es esta? Alta mar. Bueno, la ley aplicable y la jurisdicción competente, ¿por quién es ejercida? Cualquier buque de cualquier estado, los buques de guerra de los estados, buque público del estado de pabellón como principio general que admite excepciones, buque de pabellón como principio general que, le puse lo mismo, que no admite sería. A ver, como principio general que admite excepciones, no, que no admite. Bueno. Esta era. Claro, el otro era que no admite excepciones y buque público del estado. Ahí está. Y ahora sí vienen las dos de mar territorial. ¿Las dejamos para la clase que viene o las hacen ahora? Bueno, entonces nos quedamos con lo que sería estas tres. Claro. Nos quedaríamos con, a ver, vamos a ver la diapositiva anterior, a ver cómo son. Entonces, directamente ponemos los 10, los 10 mejores porque no vamos a tener por lo menos acá un ganador, si no, tengo que ver si lo puedo eliminar y me aparece una ganadora o un ganador. Bueno, Noelia, entonces Noelia Vitortas serías la ganadora. Voy a ver si puedo hacer que te aparezca como ganadora, si ponemos los ganadores y ponemos las 10, lo de los 10. ¿Y Aime quién es? Aime sería Guerra, ¿no? ¿Sería Guerra Bud? Sí. Pues ya. Bueno, listo entonces, ya está. Bueno, entonces ya está. Vamos a terminarlo. Ahí está, vamos a terminarlo y bueno, entonces las del mar territorial quedarían para la clase que viene, ¿sí? Bueno, listo entonces. Profe, ponele que yo quiera mandarte la foto del puesto que tengo. ¿Lo puedo hacer también o dejamos? Sí, todo lo que tengan las capturas manden. Manden porque a vos ya te dio un resultado. Sí. Claro, como yo lo cerré, te dio un resultado. No, sí, manden, no importa. Manden con lo que tenemos. Listo, bárbaro. Pero buen fin de. Buen fin, bueno, profe. igualmente. Nos Profe, vemos. gracias.